Es interesante conocer también el análisis desde lo sociopolítico, desde lo geopolítico, bueno, pero sobre todo desde su camino, desde el camino de Jorge Bergoglio hasta convertirse en papa y bueno, y hasta nuestra despedida en estos días. Sí, porque nos hemos encontrado a raíz de este acontecimiento terrenal, humano, inevitable, en estas últimas 24 horas, pero con tal masividad de información que en muchos casos resulta con mucha precaución y que se entienda, como lo digo, saturadora y casi cansadora, muy repetitiva. Muchas cosas muy repetitivas que hemos escuchado en estas últimas 24 horas, desde anécdotas, desde personas que lo conocieron, hasta especulaciones políticas internas a raíz de lo que debe suceder en los próximos días, que será la elección de un nuevo pontífice. Pero es importante, considero, abordar esto desde un enfoque más político, ¿sí? Desde un enfoque más de acción que llevó adelante Bergoglio. Él es, como vemos allí en el Zócalo, un cura del tercer mundo. Bergoglio es un cura del tercer mundo, fue un cura del tercer mundo. Y esta expresión es muy importante y pertinente tenerla presente. ¿Por qué? Porque hay un acontecimiento eclesiástico muy importante, si no el más importante del siglo XX, que va a marcar un quiebre en toda esta situación, que va a ser el Concilio Vaticano II. ¿Sí? El Concilio Vaticano II no es una reunión, sino es una serie de reuniones convocadas por Juan XXIII desde 1962, y esta serie de reuniones finalizan en 1965. ¿Qué fue el Concilio Vaticano II? Y esto es muy pertinente porque esto va a atravesar todo el pensamiento precisamente de Bergoglio. Fue, como decimos, una serie de reuniones, pero del cual marca un quiebre en la Iglesia que tiene que ver fundamentalmente con una humanización de la Iglesia, en el sentido de abrirse precisamente a la humanidad, en un sentido más de conciencia por la situación social, de participación y de involucramiento por parte de esta institución en cuestiones sociales, en cuestiones políticas, y acá es donde nace aquella famosa opción por los pobres. ¿Sí? Es muy importante, Gastón, reparar en el año del que estamos hablando. Son principios de los 60. Es principio de los 60. Han sucedido y están sucediendo en el mundo en aquel entonces una serie de estamos en plena Guerra Fría, sí. Han sucedido una serie de acontecimientos muy relevantes y la Iglesia toma partido por esto, y esta famosa opción de los pobres es el nacimiento de los curas que optan por la opción del tercer mundo, los curas del tercer mundo, ¿sí? La opción por los pobres, curas militantes, curas comprometidos con la situación social de cada país. Y esto es muy interesante porque a partir de este quiebre y de esta reunión que se va a dar, fíjate qué importante, ¿cómo reacciona? Nos vale la pregunta, ¿cómo reacciona un poder establecido, poderoso? No hablo de la Iglesia, pero los poderes establecidos, ¿cómo reaccionan ante esta acción precisamente de otro poder como es la Iglesia? Un poder en este caso que trasciende, un poder eclesiástico y demás. Bueno, los poderes establecidos, los hegemones, los imperios ya instalados de aquel entonces, que son los que perduran hasta hoy, por supuesto, no van a tener otra acción que, y fíjate qué interesante reparar en esto, Gastón, una solvencia, un apoyo económico a todas aquellas iglesias o pastores evangélicos, ¿sí? Desde mediados de los 60, principio de los 70, con mucho más énfasis, y en las últimas décadas, las 3 últimas décadas del siglo XX y las que van del XXI, ha habido una proliferación de las iglesias evangélicas, particularmente en América Latina. Esta idea de el pueblo de Dios que enunciaba aquel Concilio Vaticano II es una idea para el poder establecido algo peligrosa, algo de que en realidad esta acción de una solución colectiva, no, lo que debe primar es la acción de una salvación, pero en tanto sea individual, en tanto sea reparada en el mérito, ¿sí? En tanto sea, fíjate, es la opción precisamente evangélica, son los calvinistas estadounidenses precisamente, ¿sí? Esto es lo que se va a solventar en toda América Latina, ¿sí? Por esta postura va a tomar mucha inclinación precisamente una orden en particular que va a ser una orden que tradicionalmente ha sido, digamos, que se entienda la expresión también, la más progresista dentro de la Iglesia Católica, que son los jesuitas.
ni más ni menos, la Compañía de Jesús, que fue fundada precisamente en 1534 por San Ignacio de Loyola en ese entonces, y entra en vigor oficial en 1540. Desde 1540 en adelante, la Compañía de Jesús, digamos que es la que más política hace. Es una compañía profundamente comprometida, que sale al terreno, es evangelizadora. Y mira, Gastón, si nosotros pensamos en algo también, reparemos, cuando vienen las corrientes europeas a América, ¿con qué compañía vienen? Vienen con la Compañía de Jesús. Reparemos nosotros cerca. ¿Qué hay en Córdoba? Una manzana jesuítica. La primera universidad de América Latina es una universidad fundada por jesuitas. En Argentina tenemos una provincia que se llama Misiones. Están las ruinas jesuíticas. Es decir, hay una presencia siempre de esto y demás. Y no es casual. Me vengo al siglo XX y me hace recordar en este momento, Lenin dice, dame 4 jesuitas, y yo, a modo de sarcasmo y a modo de broma, decía, dame 4 jesuitas y yo hago la revolución mundial, ¿sí? Por la capacidad de esa evangelización, es decir, la acción política que llevan adelante. Es una orden profundamente comprometida con la educación. Por eso, Georgetown en Estados Unidos es fundada por los jesuitas, ¿sí? Y así en distintas partes del mundo, y van a tener una acción bastante protagónica, no solo en América Latina, sino en la evangelización de África, de Asia. Y mira qué lugares precisamente, son lugares en donde lo que precisamente abundan son países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Es allí, en estas zonas del mundo, en donde precisamente está el tercer mundo. La tercera opción ante las dos posturas ideológicas que planteaba precisamente la Guerra Fría. Es muy interesante esto porque esta es la opción por la que Bergoglio toma partido, ¿sí? Esta opción de los curas villeros, comprometidos por la acción política, involucrarse, esta opción por la pobreza, ¿sí? Cuestión que hace despertar, encender algunas luces en este poder que decíamos, porque ¿qué es esto de el pueblo de Dios? Esta idea de pueblo de Dios es una idea, la idea de pueblo es una idea que al poder establecido le resulta peligrosa, ¿sí? Por eso venimos con la cuestión de instalar la cuestión evangélica. Si te salvas, es por mérito tuyo, ¿sí? No debe ser una acción colectiva. La salvación trasciende solamente y transita por tu mérito individual. Si no has logrado lo suficiente, es solo responsabilidad tuya. Lo que hay detrás de todo esto es precisamente una preeminencia de lo individual por sobre lo colectivo, ¿sí? Y no es forzado ni mucho, nada que ver esto. Es muy importante y es muy interesante. Esto no quita e inhabilita que haya otras órdenes y otros grupos y sectores que también hacen política. Quien niegue que la Iglesia es una institución que desde hace más de 2000 años no hace política es un ingenuo. La Iglesia es una institución que precisamente ha perdurado por hacer política, ¿sí? Francisco ha sido, y Bergoglio desde antes de ser nombrado Papa, indudablemente un armador político, ¿sí? De hecho, más del 80%, esto es una de las cuestiones que hemos escuchado en estas últimas 24 horas, más del 80% de los cardinales nombrados han sido nombrados, en este momento en ejercicio, han sido nombrados precisamente por este Papa. Entonces, no quita, como digo, que haya otras órdenes de tinte y con una mirada más conservadora al respecto, más monástica, más están los cistercienses de la estricta orden cristiana, están los clérigos, los canónigos de San Pedro, el Instituto Cristo Rey, Sumo Sacerdote. Es decir, hay otras órdenes ahí que también, por supuesto, Opus Dei, que es la más famosa, hay otras órdenes que están jugando su... Pero los jesuitas, este es el primer jesuita, son los que tradicional e históricamente, la historia no nos deja faltar a la verdad en este sentido, han ejercido siempre una presión y una acción política en el terreno. En este sentido, advertimos que estamos a las puertas de un gran interrogante, porque no se sabe nunca aquí cuál ni quién va a ser el Papa y demás, por más que los favoritos y que los presentadores, y fíjate que digo presentadores y no periodistas, que los presentadores por ahí tomen partido por algunas cuestiones y resulta que siempre llega papable, no resulta ser el Papa. Pero creo que esta mirada y este quiebre histórico que se hace a partir del Concilio Vaticano II es muy importante. Es muy importante, por eso también lo criticado que ha sido este hombre, ¿sí? Lo señalado que, bueno, ahora como buena masificación y demás, y como toda persona fallecida, nos sobran las bondades.
y en este caso más aún, siendo una figura pública y demás, pero era precisamente una persona que ha sido, digamos, incómoda, cuando menos, para el poder establecido, ¿sí? Para los presidentes de las potencias era quien, de igual a igual y de igual para abajo, digamos, sí, él mirándolo desde arriba hacia abajo, era quien podía plantearles algunas situaciones que incomodaban por lo menos decimos incomodaban, a todo este orden conservador establecido. Pero creo yo, vale la pena reparar en esta cuestión de que ahora, desde el Concilio Vaticano II, la mirada es una salvación, pero una salvación del pueblo. Esta expresión de pueblo es muy fuerte y tiene una categoría con una gran connotación política, desde luego. La idea de pueblo de Dios no es lo mismo que sálvese usted mediante el mérito. ¿Sí? Sí. Sálvese usted mediante lo que haga, porque lo material que le llegue es precisamente una bendición de Dios. Y si no le ha llegado cuestiones materiales, porque usted, amigo, no se ha esforzado lo suficiente. Debe esforzarse más. Detrás de todo esto, indudablemente, hay política. Bueno, sin duda son los temas que van a empezar a ponerse en la mesa. Sabemos que después de probablemente del séptimo día, ¿no es cierto?, del noveno día, es cuando comienzan, digamos, ya a dirimirse, digamos, todas estas cuestiones, las más políticas, si se quieren, porque empiezan a definirse, bueno, qué proyecto, esto es lo interesante, vamos a empezar a vivir, digamos, un ámbito político muy fuerte que quizás muchos en nuestro país reniegan, esto de la casta y demás. Bueno, también en la iglesia esto va a aparecer. Sí. Va a haber rosca. Total. Van a haber definiciones. Qué buena expresión. A mí me parece, sabemos que hay momentos sí, en ese proceso eleccionario que justamente se juntan, digamos, los cardenales para ir un poco, digamos, a hacer política, ponerse de acuerdo. Total. Bueno, eso es lo que se va a empezar a vivir en los próximos días. Sí, los alineamientos. Exactamente. Los intereses por sectores. Hay una pregunta y quizás la podemos dejar ahí, volando, abierto, pero claro, tiene que ver con, ¿continuará el legado? Bueno, ha planteado un quiebre. Claro, este hombre ha planteado un quiebre. Ha traído a la mesa de nuevo esto que no ha sido mencionado, y reitero, y con esta masividad, vuelvo al principio de nuestra charla, de información que hemos tenido en estas últimas 24 horas, en muchos casos casi ya repetitiva, pero nadie está mencionando el quiebre de este acontecimiento histórico que sucedió en el siglo XX y que Francisco, precisamente por su condición de adscribir a la orden jesuita, la ha traído sobre la mesa, que es el Concilio Vaticano II. A partir del Concilio Vaticano II se da una proliferación de iglesias y de órdenes evangélicas en todo el cono sur, desde el Río Grande hacia abajo, desde México hacia abajo, en toda América Latina, se da en África, se da en Asia. ¿Por qué? Porque ahora la idea, lo que debe primar, bueno, no podemos renegar de que alguien tenga fe, dice el poder establecido, o de que crea en una trascendencia específica, pero va a ser con mis determinadas reglas. Debe primar el individualismo, por esta mirada por eso esa mirada calvinista que se instala. Basta prender las teles abiertas o sintonizar las señales de televisión abiertas durante la madrugada. Sí. Basta ver la proliferación de templos y demás que hay. Nada con ellos. A lo que vamos, pero es una respuesta específica a un contexto determinado que se dio durante el siglo XX, esta cuestión y estas ideas. Las palabras son muy fuertes. Usted como comunicador lo sabe perfectamente, la carga que tienen las palabras, ¿sí? Lo que se esconden detrás de ellas. La idea de opción por los pobres. El pueblo de Dios. Sin duda. Del otro lado, el mérito, la salvación, lo material y el esfuerzo. Es muy fuerte y creo que hay que disipar un poco de esto y poner esto sobre la mesa. Sí.